Queridos estudiantes, es un gusto siempre saludarlos. Tengan todos muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca del contacto de lenguas en el Perú. Es conveniente hablar acerca de esto, ya que ha sido preocupación de muchos lingüistas, sociólogos y antropólogos por encontrar una evidencia acerca de las culturas que existieron aquí en el Perú. Aparte de explicar el fenómeno que se presenta en la forma de hablar de cada uno de nosotros. Como saben ustedes, jóvenes, el Perú es un país diverso. Y cuando hablamos de un país diverso, lo tenemos que entender de manera holística. No solo en la arqueología, no solo en sus construcciones, sino también en la medida que existieron muchas lenguas aquí en el Perú, así como muchas culturas. Estas lenguas convivieron y coexistieron con otras lenguas que llegaron después, ¿no? Ahora, hablamos también de la jerarquía de una lengua sobre otra lengua, como lo hizo el quechua, por ejemplo, sobre las lenguas que existieron a lo largo de todo el Tahuantinsuyo. Cuando llegaron los españoles y trajeron el español como una lengua oficial, tuvo que convivir con el quechua, con el aymara y las pequeñas lenguas que en la actualidad ya han desaparecido. Y trató de imponerse. Pero al principio, muchos de los españoles, en este caso los sacerdotes, tuvieron que aprender lenguas oriundas, como es el caso del puquina, el muchic, el aymara y el quechua, con la finalidad de evangelizar a las personas. Por eso es que tenemos evidencias, ¿no?, de la vida cotidiana, por ejemplo, de los puquines. ¿Gracias a qué? A que estos sacerdotes, como habían aprendido la lengua puquina, ¿no?, habían entendido el significado de algunas palabras. Diccionario del puquina, diccionario del quechua, diccionario del aymara, ¿sí? Y se quiso imponer. Así como ahora, ¿no?, llega el tema del inglés por moda y también por necesidad y trata de imponerse sobre las demás lenguas, como es el caso del quechua, el aymara e incluso el español. Y lo que está ocasionando es que muchas de ellas estén por desaparecer. Es que el Perú es un país diverso y las políticas que se implantaron en aquel tiempo no funcionan, ¿sí? O no funcionaron, como sí funcionó en Argentina, como sí funcionó en Chile, que pensaron que debido a la presencia de estas culturas, además de su lengua, sintetizaban un retraso aquí en el Perú. Pero no fue así. Tenemos bien marcadas las diferencias: costa, sierra y selva, ¿no? Ahora, les hablaba un poco acerca de el tema de la globalización, ya que yo sé que muchos de ustedes piensan salir a otros países a estudiar o a complementar su carrera y se hace esta pregunta: profesor, nos han hablado del quechua, del aymara, en esta situación, ¿para qué me sirve, no? Si cuando yo voy a ir a estudiar medicina a los Estados Unidos, lo que me van a pedir es que yo hable bien el inglés, ¿no? Entonces, ya en el foro que les he planteado una pregunta, ¿sí? Debería complementarse con otra, que debe decir: ¿para qué nos sirve a nosotros mantener el quechua y el aymara como lenguas oriundas aquí en el Perú? ¿No? Quiero que revisen, observen rápidamente este primer cuadro, donde nos muestra algunas lenguas en peligro de desaparecer, ¿no? En la mayoría son lenguas amazónicas. Jóvenes, hay lenguas en la selva que solo tienen 10 hablantes, 15 hablantes, ¿no? Hace 20 años, el último hablante Uruk desapareció en la isla de los Uros. Así desaparece una lengua. Y aquí tenemos las lenguas oriundas más habladas aquí en el Perú. No se olviden del artículo 48. El artículo 48 dice que son reconocidas oficialmente 4 grupos de lenguas en el Perú, como es el caso del español, el quechua, el aymara y las lenguas amazónicas, ¿sí?
Joven estudiante, esté atento a la información. Sí, y al término del video yo voy a indicar cuáles son las actividades que ustedes van a desarrollar. Quiero que lean esta frase que en el fondo tiene un mensaje profundo. Dice: toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma del que habla. La preocupación de los historiadores, de los lingüistas, de los arqueólogos por estudiar una lengua era determinar también cómo era su vida cotidiana. A través del lenguaje oral, que era la forma de comunicación en aquel tiempo que prevalecía, nosotros podemos conocer más o menos qué es lo que creían, qué es lo que pensaban y cómo vivían, ¿no? Dice: toda lengua es un templo en el que está encerrada el alma del que habla. ¿Sí? Entonces, lo entendemos así, ¿no? Yo, que tengo una lengua determinada, encierro conmigo una diversidad de cosas que al final van a tener trascendencia, como lo que vamos a ver después. ¿Sí? Entonces, el contacto de lenguas se presenta como un fenómeno en el que coexisten dos o más lenguas, como ocurrió aquí en el Perú, en un área determinada. ¿Sí? Aquí en el Perú coexisten varias lenguas, ¿ya? Y debido a este contacto es que se han generado otros fenómenos, como es el caso, ¿ya? Y esto quiero que lo entiendan muy bien, como es el caso del bilingüismo y la diglosia, ¿ya? Profesor, he escuchado esos términos, parece que son lo mismo, etimológicamente parecen lo mismo, porque hablamos, se refiere a dos lenguas. Sí, es muy cierto, pero hay cosas que lo diferencian, y quiero que lo entiendas muy bien. Vamos a sintetizarlo así. El bilingüismo representa la igualdad y la diglosia la desigualdad, ¿ya? En el bilingüismo, usted, que está más propenso a aprender y está obligado a aprender idiomas, maneja dos idiomas, el castellano y el inglés. Entonces, aquí dice: has desarrollado la capacidad para hablar ambas. O sea, hablas ambos idiomas de la misma forma y te sirve y te comunicas a través de esos dos idiomas. En cambio, yo les dije, la diglosia es la desigualdad. Esto genera un desequilibrio, o sea, ya no hay una igualdad como había en el bilingüismo, ¿no? Aquí se establecen jerarquías. O sea, hay una lengua que va a prevalecer y otra lengua que va a estar sometida a ella, ¿no? Entonces, el inglés trata de imponerse sobre las lenguas originarias, porque las lenguas originarias no van a tener trascendencia. En cambio, el inglés sí va a tener trascendencia, ¿sí? Ahora, esto no se reduce simplemente a los idiomas, a las lenguas actuales, sino también a algunos grupos sociales. Hablamos de una lengua fuerte. Cuando escuchamos a un abogado, ¿m?, y está defendiendo un caso, decimos: mira, qué tecnicismos, cómo se expresa. Él pertenece a una clase determinada, ¿no? Entonces es una lengua fuerte. El inglés es una lengua fuerte. Para aquel tiempo el castellano, el español, era una lengua fuerte, ¿ya? Y las lenguas débiles, para aquel tiempo, era pues el quechua, el aymara, porque eran lenguas sometidas. En la actualidad, el castellano podría ser, y las lenguas originarias, o los grupos sociales diferenciados de las clases bajas, porque se establece una jerarquía, ¿no? Entonces, bilingüismo representa la igualdad en la forma en cómo tú hablas o tú manejas dos idiomas, y la diglosia implica desigualdad, la imposición de una lengua sobre la otra, ¿ya? Bueno, estos fenómenos traen consigo ciertas variaciones, como es el caso del habla, en el habla, ¿no? Profesor, un bilingüe es aquella persona que llega de la sierra, habla muy bien el quechua y después aprende el castellano y habla bien el castellano. Sí, sí pues, ¿no?
Por eso es que aquí en el Perú, Marta Hillebrand se vio con la necesidad de reunir todas estas palabras que derivaban del habla netamente peruana, que influyó en el castellano, que recogieron cosas del quechua o del aymara en su diccionario que llevó como título peruanismo, ¿no? Peruanismo. El peruano, pues, al peruano no le hace frío, el peruano no dice, uy, qué gélido, qué frío, el peruano dice alalau, el peruano no está desnudo, el peruano está calato, el peruano cuando va a un restaurante dice, ¿sabes qué? No, quiero un plato bien servido, él no dice eso, él dice quiero un plato bien taipá. El peruano no está sin dinero, él no está sin plata. El peruano está sin guita, está sin money, ¿no? Entonces, esto tiene una explicación. Y la explicación está precisamente en ese contacto de lenguas, que se desprende, ¿no?, de la convivencia del castellano y el quechua, básicamente. Entonces, influye en la forma particular de hablar. Y esto obedece a 4 factores. Son los factores que les presento aquí a continuación, querido estudiante del 5º año, ¿no?, futuro universitario, cuasi universitario. Ten en cuenta lo siguiente. Profesor, yo tengo un amigo que ha llegado de Lima y en Lima hablan de una manera mucho más delicada, para no decir otra cosa. Profesor, ¿por qué? ¿Y por qué, profesor, cuando viene un amigo de Cusco, tiene una forma también particular de hablar? Es que eso obedece a un espacio geográfico. Existieron también culturas determinadas en esos lugares para que hablen de esa forma. Los españoles se asentaron por casi toda la costa. Influyeron al 100% en toda la costa. Y no fue tanto así en la sierra, que mantuvieron algunas reglas. Por eso es que el habitante de Cusco, de Puno, de Apurímac, cuando viene aquí a Arequipa a estudiar, su forma de expresión es distinta y nos burlamos. Y eso está mal. El limeño cuando llega es un poco delicado al hablar y él no dice pollo, él dice pollo. ¿Verdad? Entonces, la situación geográfica, algunos le llaman así el determinismo geográfico, influye también en la forma particular de hablar. El factor social, o conocido también como el sociolecto. Antes se hablaba de las clases sociales. La clase alta es la clase culta, porque han estudiado, manejan muy bien el tema del habla, del español, el manejo del diccionario, de las palabras, una infinidad de cosas. Es diferente al de la clase baja, que más va a manejar un lenguaje de lumpen, un lenguaje de la calle, un lenguaje muy sencillo, no pegado a las normas, ¿no? Claro, es el sociolecto, pero esto no se reduce simplemente a las clases sociales, sino también a los oficios. El argot, por ejemplo, la jerga profesional. Un abogado nunca va a hablar el idioma de un médico, entre comillas, esa palabrita idioma. Porque el abogado va a hablar de códigos, de normas, de leyes, de estado de emergencia, por ejemplo. El médico va a hablar del coronavirus, el médico hablará de penicilina, de ibuprofeno, el psicólogo hablará de psicosis, de salud mental, entre muchas cosas. El profesor sobre metodologías. Entonces, son formas de hablar que obedecen a una determinada profesión, a un determinado rango social. ¿Ya? No se olvide, joven estudiante, a este factor también se le conoce como el sociolecto. ¿Ya? Es el sociolecto, la forma de hablar de una determinada sociedad. ¿Ya? Y el tercer factor, aquí tenemos la edad. Profesor, yo escuchaba a mi abuelo, y mi abuelo maneja muy bien las palabras, es muy serio, él es muy recto, no le gusta que se equivoquen,
pero cuando habla mi papá me dice, no, oye, ya, oye, tranquilo, y cuando yo hablo no me interesa nada. Entonces es una forma particular de hablar. A ver, dile a tu abuelito, vamos a chatear, no te va a entender. O tu abuelito te va a decir, instrucción, servicio militar. Uy, ¿y qué es eso? ¿No? A la edad también se le conoce como el cronolecto, o sea, las edades tienen una forma particular también de hablar. Y eso está ¿qué influye? Influye la moda, influye la tecnología, influye la música, influye también este contacto de lenguas, ¿no? Usted ya no dice profe, usted dice profesor. Oye, profesor, ¿verdad? Es que es así, las generaciones son distintas, ¿ya? No te olvides, cronolecto. El factor personal, también conocido como idiolecto, que es el estilo propio, el estilo de cada uno. Y esto no significa, amiguito, que tengas que hablar como tú quieres. Hay situaciones en las que tienes que respetar. Delante de un abogado, de un médico, no te vas a expresar pues como te expresas delante de tu compañero. No le vas a decir al abogado, oye, causita, ya ve cómo es mi caso, ¿verdad? No, ahí tienes que diferenciar, ¿no? Las profesiones, diferenciar el momento y todo eso. No porque sea, es mi estilo, puede hablar. Claro, P, no, tranquilo, ¿ya? Son formas personales de hablar. ¿Ya, jovencito? Bien. No te olvides, te vuelvo a repetir, estos factores. En el tema del contacto de lengua siempre han preguntado acerca de los fenómenos. Hay dos fenómenos que se presentan, ya les he indicado, el bilingüismo y la diglosia. ¿Saben cuál es la diferencia? Y sobre los factores. En los factores no debes olvidar que el factor social, la edad y el personal también reciben otros nombres. En el social es el sociolecto, en la edad hablamos del cronolecto, cronos tiempo, ¿ya? Y en el personal el idiolecto, ¿sí? No te olvides de eso, amiguito. Entonces, con toda esta información, espero que no te olvides, ¿ya? Espero que no te olvides. Vas a desarrollar las actividades en tu libro de actividades, algunos ejercicios de la página 42 a la página 45. No te olvides, joven estudiante, que una vez que regresemos a clases, todas esas actividades van a ser verificadas, ¿ya? Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, lo puedes hacer desde la plataforma o, si prefieres, desde el correo que está en pantalla, juangonzalez@colegiosanjeronimo.edu.pe. Si quieres preguntar algo, si quieres aportar también algo, estoy dispuesto a escuchar. Gracias por su atención. Nos vemos en una próxima sesión.